Sí, esa es la concepción que se tiene. Cuando uno dice psicología política, hay dos cosas que vienen a la mente, o que me he dado cuenta que vienen a la mente de las personas. La primera es que uno se entrena para ser el psicólogo, es decir, el psicoterapeuta de las personas que están dedicadas a la política. Administradores públicos, diputados, senadores, presidente de la República. El otro mito o la segunda cosa que viene a la mente de las personas cuando se menciona la palabra psicología política es manipulación, engaño de masas, mentiras. Goebbels, exactamente, Goebbels. Ni la una ni la otra. La psicología política es, en su concepción más general, la aplicación de todo lo que se sabe de la política, de todo lo que se sabe del estudio de la psicología al estudio de la política. Es decir, procesos psicológicos, procesos de estructuras de personalidad, procesos neuropsicológicos y de cognición. Todas esas cosas que se saben de la psicología, cómo pensamos, por qué pensamos, cuáles son los procesos mentales que obtenemos, qué nos impacta, qué nos llama la atención, por qué nos adherimos a representaciones sociales, se aplica al estudio de la política. En ese sentido, la psicología política lo que hace es estudiar las adherencias político-partidarias. ¿Por qué dos personas que de otra manera serían exactamente iguales, una decide votar por el partido A y otra decide votar por el partido X? Son hermanos, crecieron en la misma familia, y uno decide irse hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Qué procesos psicológicos se desarrollan en la mente y en las personalidades de esos dos individuos, sujetos, para adherirse a esas políticas partidarias? ¿Y cuáles son las influencias sociales que nosotros tenemos para también adherirnos y desarrollar lo que después se llamará ya en comportamiento político, que es más de ciencia política, identidad política? Hay que diferenciar entre identificación político-partidaria y una identidad política. Desarrollado en la Universidad de Essex en Inglaterra, predice exactamente eso. Hay un documento académico muy famoso en el que se explica que la reelección de Thatcher se debe no tanto a la invasión de las islas Falklands, sino al desempeño económico. Entonces hay David Sanders, que es quien escribe, es el académico de Essex, quien escribe ese documento académico, explica que en realidad las personas somos mucho más conscientes de lo que nosotros creemos de las actividades políticas, siempre y cuando se desarrollen con nuestros propios intereses. Entonces, en tanto yo sienta que el país va bien económicamente, que a mí me va a ir bien, la actividad la adherencia político-partidaria se va a ir modificando. Y está la otra parte de la identidad política, que sí tendría menos que ver con la actividad económica. El país puede ir muy bien, pero si mi identidad político-partidaria está alineada con la izquierda o la derecha, me va a importar menos, no que no me importa, pero me va a importar menos el desempeño económico del gobierno, y seguiré votando con quien yo me identifico y me adhiero. Bueno, sí. No sé, no estaría tan de acuerdo contigo cuando dices que es una perspectiva nueva. Es decir, finalmente Aristóteles y Platón lo que buscaban era saber por qué las personas reaccionaban, participaban o no participaban. Lo que sí me parece que tiene razón es que el estudio sistemático del comportamiento político electoral de las personas es una disciplina más o menos nueva. El primer texto de psicología política tal cual es de 1890 y tantos, es un texto alemán que se publica en Alemania en 1892, me parece. Y a partir de ahí se empieza a sistematizar, y al sistematizarse se divide de nuevo en una discusión que me parece que tiene que ver más con filosofía política, que es la parte discursiva y la parte del análisis
demográfico y de estructuras de personalidad. En ese sentido me parece que por una tradición que yo veo en las universidades o en la academia latinoamericana, tendemos a gustar más, a consumir más los discursos y no tanto las pruebas científicas o tan científico como puede ser una demostración social, y optamos, preferimos, gustamos más del discurso, de la filosofía, pues quasi perorata. En ese sentido yo veo que la psicología política que se hace en Latinoamérica tiene mucho más que ver con el psicoanálisis y con la filosofía que con una psicología social experimental, que es como se le denomina. Es decir, la psicología social experimental de la política o la demografía política. En ese sentido, yo pienso, bueno, teóricamente yo no me adhiero a esa tendencia discursiva, yo prefiero la otra, es decir, las demostraciones más empíricas, porque esa es mi formación. Sin embargo, reconozco que hay una parte importante en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en el Distrito Federal en México, en la Universidad de Buenos Aires también hay otra parte interesante, Maritza Montero, ¿no?, que es una académica sumamente reconocida, que a mí me parece que está en otra área. Insisto, recomiendo dos. Ambos están en inglés. Me parece que son lecturas indispensables. El primero, 2003, se llama Oxford Handbook of Political Psychology. Lo edita la Universidad de Oxford, es un mamotreto de 700 páginas. Está casi todo lo que hay que saber acerca de psicología política. Cuesta $25 en Amazon y es fácilmente conseguible. El siguiente, también en inglés, también conseguible en Amazon por $30 norteamericanos, se llama Political Psychology, y lo escribe uno o al que a mí me parece que es el más importante de los psicólogos políticos en la actualidad, que se llama John Jost, apellido Jost, J-O-S-T, de la Universidad de Nueva York, junto con James C. Daniels de la Universidad de Harvard. Son dos grandes textos, muy completos, grandes lecturas, recopilaciones y visiones de lo que va a pasar y aplicaciones prácticas sobre todo. Y un tercero que se me estaba olvidando, del segundo grande, que a mí me parece que es de la psicología política, se llama Thinking About Political Psychology, del director del Instituto Stanford de Psicología Política, John Krosnick con K.